me ¿A que no? hablen ¿A que no? ¿A que no? Ahí está. Sí salió. Mira. Esas son las bots. Esas bots tienen resortes. Oye, sí tiene buenas articulaciones, ¿eh? Ahí está. Míralo. Órale. 1, 2, 3, 4. De vuelta. Mira, a pesar de la edad. Míralo, sí. Sí. Esa era mi teja. Pero ya te chingaste. Ahora Se vale. Esa era la mía. ¡Se va a grabar, señores! Ya. Vamos a grabar. Ya. Se va a grabar, espérate. Ya perdiste. Está Qué bien. bueno. Oye, pues mira, yo diría que habláramos de lo que va a pasar en estos días, que es el tema de la... No. No, No puedes decirlo. Ay, No digas esa palabra. Bueno, o sea, podemos hablar del tema de los delitos del... No, tampoco. No, espérate, no, acuérdate. O sea, no podemos ni siquiera decir la palabra con su... No, Esa no. Ni Entonces, ¿qué hacemos? la del primero de... No podemos dar esas fechas. Bueno, pues entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Qué? Pues hablemos de un tema que no tiene nada que ver con el tema del... De eso Hablemos. que va a pasar. de la actuación de los expresidentes mexicanos. Eso está bien. No, pues eso Porque no ya está dijeron Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama Que no tiene nada que ver. que no tiene nada que ver la... Esa. Eso con los expresidentes. Ah, pues estoy aquí, vamos a invitar. ¿No invitaste a nadie? No, yo tampoco. Y si vemos quién anda por aquí. Está tocando la puerta, ¿no? Vamos a ver quién es. ¡Pedro Miguel! ¿Es aquí? ¿Cómo están? Miguel, bien, Querido maestro. Rapé, estás? abrazo de sana distancia. Estabas por aquí cerca. amigo. Era aquí, ¿verdad? ¿Será aquí? Mira, Estaba yo tocando en el otro timbre. Ya me estaba pasando. No te equivoques de tiempo. ¿Cómo están, queridos? Pues bien, fíjate, tenemos una situación un poquito complicada porque hay un tema que está en el aire, ¿no? Pero del que no podemos hablar. ¿Te refieres a la... No digas nada de no eso. se puede Lo decir que nada. vamos, entonces, pero de lo que sí podemos hablar, porque no tiene nada que ver con ese asunto, es es lo que hicieron los expresidentes pasados de la época neoliberal, de la era neoliberal. Es decir, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto. Entonces, si te parece, platicamos sobre el asunto. ¿Tú crees? Algo le sabes a eso. Algo leí. Algo leí que esos señores estuvieron ahí. Y algo vivimos. Algo vivimos. Bueno, y algo no vivimos. Mira, por ejemplo, tú tal vez sí te debes de acordar A ver. de cuando Díaz Ordaz procesó a López Mateos por el asesinato de Rubén Jaramillo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ah, ¿No? Éramos oye, niños, ¿no? pero eso no pasó, ¿sí? Sí, claro, hombre. Fue como el escándalo de cuando López Portillo metió preso a Echeverría, ¿no te acuerdas? No, fíjate. ¿Y ustedes Lo sí de se la deben- Madrid No, ustedes encarceló a se- López Portillo por toda la encarceló a corrupción. López Portillo por haber puesto al negro Durazo como jefe de la policía. Y sí se deben acordar de cuando el tocayo de todos ustedes, bueno, de casi todos ustedes, Rafael Macedo de la Concha, tú te debes llamar José Rafael. No, el tocayo de todos requisito. ustedes, que era fiscal en tiempos de Fox, Exacto. metió preso a Cedillo por haber convertido en pública una deuda Oye, privada. ¿se perdón, acuerdan? pero yo claro. no me acuerdo de nada. ¿No te acuerdas de nada de eso? No Pues me es que acuerdo. no pasó. Universo hombre. No pasó, paralelo. pues, Pues es que nada de eso pasó. Es que nunca ha pasado. Desde tiempos de Porfirio Díaz, ¿no? El presidente concentró una cantidad brutal de poder y sometió además a los aparatos de justicia. Y desde entonces los expresidentes no son llevados a juicio. Con Huerta. Con las excepciones. ¿no? Alguna excepción, sí. Con las excepciones. ¿Qué excepciones? Pues hombre, cuando Murillo Karam, ese que resolvió también el problema tema de de Ayotzinapa, pues le sacó el pócar de haces a Calderón, ¿no? Genocida, corrupto, narco No es el que y lo traidor llevó a a la juicio patria. a La Haya. No, pero él no fue. Él no fue, ¿verdad? No. No, fue la sociedad que trató y no, Sí. no se pudo, No se pudo. O cuando Peña Nieto se metió preso a sí mismo, ¿te acuerdas? Por la estafa maestra. No, pero es que aquí lo que es impresionante es que en México sí ha habido una cadena de impunidad que no se ha roto nunca y que empieza precisamente en la presidencia de la República. Sí, ese es el mayor nivel de impunidad, ¿no? ¿Y qué es un
elemento estructural del régimen político mexicano hasta 2018. Porque además, cada presidente que llegaba hacía en un acto así espectacular, metía al bote a alguien del sexenio anterior para lavarse la cara, para decir que sí, había justicia, pero siempre eran personajes o menores o con los cuales tenían cuentas que saldar, ¿no? Con Sevilla. La Con Quina, Salinas. Raúl Salinas, Claro, exacto. gente así, ¿no? Pero esta impunidad de la que hablaba el Fisgón es una cadena que recorre los sexenios. Así es. Y es un eslabón de impunidad y un eslabón de encubrimiento, un eslabón de impunidad y un eslabón de encubrimiento, ¿no? Pacto de impunidad. El pacto de impunidad. PRI, PAN, no importa, ¿no? Todos participaron en esa secuencia de encubrir al antecesor, porque el régimen político mexicano, fuera en el desarrollo estabilizador o en el neoliberalismo, tenía acuerdos básicos de políticas de Estado que no se tocaban. La corrupción no se tocaba, la impunidad no se tocaba y el modelo económico no se tocaba. Sobre todo. Sobre no se todo. toca, exacto. Hay quien dice que la ley se aplica directamente, ¿no? Pero en realidad se ha aplicado la ley en México en contra de los poderosos. Es que tú estás en contra de la tecnología, mano. Pues siempre. La Constitución trae piloto automático. Que no sabías. Claro. O sea, y es como un coche Tesla. Se mueve sola. Tú echas a andar la Constitución y ahí va. Nada más de programas con el Waze a dónde ahorita- quieres ir. Y vas. Pues ¿no? ahora sí que, perdón, pero yo vivo en un universo en el que eso no Es que tú ocurre. vives en el universo paralelo del pasado, pero los tecnócratas ya lo inventaron, güey. Sí, Y pero no entonces- es así. No es así, ¿no? Pues en el México de antes de este sexenio, que todo era maravilloso y que era como en Suiza, la ley se aplicaba, no había que consultarla, ¿no? Esa es un poquito Claro. como la lógica. Por eso Echeverría metió preso a Díaz Ordaz, por eso López Portillo metió preso a Echeverría, ¿no? Por eso de la Madrid metió preso a López Portillo y por eso Peña Nieto se metió preso a sí mismo. Y por eso Porque es la un ley se absurdo aplicaba. el preguntarle a la gente. Es un Ah, no, absurdo, pero- claro, ¿no? No, pero fíjate una cosa. Hay quienes hacen loas al Estado de Derecho, a la democracia. Hay uno que se anda ostentando como el papá de la democracia mexicana. Ah, claro. Hay ¿Qué uno que dice? dice que en las elecciones del 2000, 2006 y 2012 fueron limpias, Sí, transparentes, Así es. maravillosas. Que extraña esa época Así es. con fervor. Hay uno que extraña esa época. y hay Extraña la otro- dictadura perfecta, La dice. dictadura Exacto. perfecta. Estamos viviendo ahora, ¿no? Y fíjate, esa gente que fue pues todo el coro del poder, la corte del poder, pues fue corte de un poder que no aplicó nunca la ley, ¿no? Nunca. Exacto. Entonces que no nos vengan con que la ley se aplica. Y curiosamente esos que se dicen demócratas se horrorizan ante un ejercicio de democracia participativa y dicen que es una farsa, que es innecesaria, que es muy cara. Hay un término que me encantó, sí tiene antecedentes en la sociología, que es que dicen que hay una dictadura plebiscitaria. Sí. Max Weber usa el término, pero lo usa en una cosa muy específica, lo usa para definir cosas muy específicas, ¿no? En realidad, digamos, es muy raro que un dictador consulte lo que va a hacer, pregunte sus decisiones, ¿no? Es decir, generalmente los dictadores dictan. Y se acabó, sí. Ordenan. ¿Qué tanto ha lacerado a la sociedad mexicana esta cadena de impunidad? Porque además está ligada a las estructuras digamos, a las estructuras de complicidad y a las cadenas de sumisión del Estado, ¿no? Así es. De sumisión y de abyección. De ¿eh? abyección. Yo creo que hay que llamarle a las cosas por su nombre. Y de Mira, contubernio, ¿no? y de contubernio. Mira, ese sí creo que podemos decir su nombre, Enrique Krause, ¿no? Que habla de la dictadura perfecta. Ahora, que se está haciendo un ejercicio de consulta. Bueno, lo que él padece es la desvergüenza sin adjetivos, ¿no? Porque él se arrodilló ante regímenes que si no eran dictaduras, pues porque hay que ser rigurosos con el idioma, eran autoritarios, represivos, opresivos, violadores de los derechos humanos, fraudulentos y profundamente corruptos. Claro. Algo de lo que él
se benefició. Pero tú dices, bueno. Y muy antidemocráticos, como tú dices, no había justicia ni había democracia, ¿no? O sea, no había justicia, lo que había eran venganzas. No había democracia, lo que había eran arreglos populares, ¿no? Así es. Y ahora resulta que era todo maravilloso. Que era todo maravilloso. No, pero además siempre que sean... yo estoy convencido que para que se diera algo de justicia, siempre ha tenido que haber presión popular, presión de abajo. Es la única garantía, ¿no? Y ni siquiera era garantía porque, de todos modos, con toda la presión popular, mira, ¿qué más presión popular que Ayotzinapa? Sí, claro. O sea, fueron muchas manifestaciones de muchas decenas de miles, de centenares de miles, el mundo indignado, pintas por Ayotzinapa en Estambul, en París, en Santiago de Chile, en La Habana, en Estados Unidos. Pues no quisieron esclarecer. Pero tú preguntabas algo bien interesante, que es, ¿qué habría pasado si alguno de estos delincuentes que ejerció la jefatura del Estado hubiese hecho justicia ante las atrocidades de su antecesor? Se habría cortado la impunidad. Yo de veras pienso que si Peña Nieto hubiese investigado los crímenes de guerra de Calderón, no habría podido pasar Tlatlaya, no habría podido pasar Tanguato, no habría podido pasar Apatzingán, no habría podido pasar Ayotzinapa, no habría podido pasar Nochistlán, no habría podido pasar Arantepacua, que fueron las masacres del sexenio siguiente. Claro. Ay, pues estaría bien. Yo les propongo que empecemos, ahora sí que vayámonos por partes, como decía el descuartizador, y empecemos a revisar estos sexenios, ¿no? Ustedes que son, pues ya gente mayor, ¿verdad? Se acuerdan muy bien de eso y nos pueden decir. Pero antes vamos a ver, yo me enteré que va a haber una muestra de cine que habla de estos personajes. Con películas de cada uno de estos personajes. Entonces vamos a ver una reseña de esto y ahorita regresamos. Ah, muy bien. No se vaya. Se graba escena 1, toma 1. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Cinema avec nous, el programa donde el séptimo arte brilla por su ausencia. Hoy vamos a hablar de una retrospectiva muy interesante. ¿Lista, camaradas? ¡Acción! En los próximos días, la Cinecota Nacional llevará a cabo una muestra de las producciones de los últimos sexenios de la famosa empresa de animación Brixan. Como todos sabemos, desde hace más de 30 años, Brixan ha acompañado a generaciones de mexicanos que han disfrutado de sus fantásticas historias, es decir, puros cuentos. ¿Quién no recuerda Ratawin, la historia de un simpático ratón que se sabía infinidad de recetas neoliberales y logró que todo el país se las tragara? Como todo buen chef, Ratawin era acompañado de su pinche hermano Raúl. Con esta película, todos acabamos indigestos. Alors, una cinta inolvidable de los estudios Brixan fue Los Increíblemente Transas. El jefe de una familia neoliberal usa sus poderes para perdonarle deudas millonarias a sus cuates y enriquecerse fabulosamente, aunque no tenía cash. ¡Increíble! En el año 2000, Brixan sorprendió a todo el público con una gran película, Fox Story. Un vaquero medio bruto y una señora que parecía de otro mundo querían gobernar, cuando realmente solo eran los juguetes de los dueños de la tienda. Juguetes que terminaron enviados al bote de basura y más allá. Luego vendría una historia monstruosa, Sinister Inc. ¿La recuerdan? Un par de bestias asociados con una bola de monstruos usarían sus mejores armas para espantar a todos y provocar severos daños colaterales. Una vez que el país ya era un cementerio, llegó una película conmovedora, Coco, Cocorrupto. En esta cinta el pequeño Quique estaba dispuesto a lo que fuera para preservar la más grande de sus tradiciones, la corrupción. Por nada del mundo se pierdan esta oportunidad de volver a disfrutar de estas grandes películas. Amigos, recuerden que el cine se ve mejor sin palomitas. Hasta la próxima, nos vemos en la pantalla. ¡Corte!
Yo creo que sí es necesario hacer un balance de cada uno de estos sexenios, ¿no? Pasados, de historia reciente. Empecemos por el de Carlos Salinas de Gortari, que acabó con una imagen extraordinaria. Yo recuerdo que Helguera y yo hicimos un libro que se llamaba El sexenio me da risa, y donde presentamos una visión crítica del salinato, y nos tundieron, nos dijeron que éramos unos, bueno, difamadores. nos dijeron cosas muy feas. ¿Tú crees que fue un gran sexenio, el sexenio de Salinas? No, pues claro que fue un gran sexenio, fue grandioso en términos de la devastación nacional que causó. Porque poco después ustedes tuvieron que sacar un libro que se llamaba El sexenio ya no me da risa, Exactamente. cuando se empezó a descubrir toda la podredumbre. Así es. Que además era una podredumbre muy evidente, es decir, a ver, Salinas empieza con un golpe de Estado institucional, Pues sí. Sí. que es el fraude del 88. Exacto. Salinas perdió esa Que ahora elección. sí ya todo el mundo lo acepta. Ahora ya todo el ¿no? mundo lo acepta, claro, ¿no? O sea, ya nadie se atreve a decir que no. Entonces, hubo fíjate, empieza con una vulneración de la legalidad abominable, ¿no? Sigue con el quinazo, que es una serie de ilegalidades terribles. Es decir, la quina no era precisamente San Francisco de Asís, desde luego, pero tampoco había justificación para violar los derechos humanos y cometer los Era un atropellos dirigente que se sindical cometieron. muy, digamos, violento, pero era nacionalista. Era nacionalista. Y su sembraron pecado fue haber armas, apoyado a Sembraron Cuauhtémoc. armas, hubo un muerto. Sí. Su pecado era la defensa de Pemex. Así es, ¿no? Entonces, y eso estorbaba a Salinas, porque ellos querían darle el mordisco a Pemex desde Salinas, y lo fueron preparando, ¿no? Salinas reforma el artículo 27, empieza a abrir el sector energético. Pero, a ver, aparte de que hay cientos de opositores asesinados, aparte de que su sexenio termina en una atrocidad de asesinatos internos, ¿no? Se matan entre ellos, decía Calderón, ¿no? Aparte de eso, la característica de ese sexenio son las 300 y tantas empresas que eran de todos y que se convierten en empresas de unos cuantos. Fueron cerca de 900 privatizaciones. 300. ¿Qué? No, 300 grandes. 300 grandes. Pero hubo cerca de 900 privatizaciones. Entre de la Madrid Sí. y Salinas. Y Salinas. Sí. Empezando por Telmex, ¿no? Fue así como de las No, que fue la más sonada, Bueno, fue no de las más empezando sonadas. con ella, sino una de las más... De las más sonadas. Telmex, sonadas. Imevisión, La banca. La Banca, Ah, claro. Mexicana de Aviación, Altos Hornos de México, la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, 30 y tantos Y en ingenios. ese sexenio se empieza a negociar el Tratado de Libre Comercio. Exacto. Se culmina el Tratado de eso. Libre Ahí se Comercio. empieza, ahí se negocia el Tratado Se de Libre negocia y se firma. Sí, en, Se el firma, en es su último verdad. año se firma. Sí, Sí, así sí. es. De hecho, el tratado entra en vigor En el 1 tiempos de de enero. El 1 de enero El mismo día que es el levantamiento del zapatista. 94. Es cierto. Así es. Bueno, pero entonces ya tenemos en el caso de Salinas un caso de fraude electoral, un problema de derechos humanos que tiene que ver con el asesinato de cientos de perredistas y un problema de, digamos, de soberanía y un problema de corrupción que tiene que ver con la privatización de las empresas estatales, cosa que no fue consultada por nadie, con nadie. Exactamente. ¿No? Bueno, ¿y qué pasó con el sexenio de Zedillo? Nadie le preguntó. Se te olvidó una que es portentosa. ¿Qué es? La importación de leche radioactiva por Raúl sí, Salinas, Raúl que era el Salinas. dueño de la CONASUPO. Sí, es cierto. Bueno, dueño, responsable. Pues sí, eran propiedades, ¿no? Y Raúl Salinas compró leche de Chernobyl, Chernobyl, sí es cierto. que no se nos Qué olvide. poca. Ok. Y luego viene el tema de Zedillo. Zedillo es curioso porque es el que mejor imagen tiene, ¿no? Y sin embargo, en tiempos de Zedillo siguió la matanza de opositores. En tiempo de Zedillo se dio esta barbaridad de lo del Fobaproa, ¿no? Y está tan... Bueno, El Fobaproa hay que explicarlo un poco más porque creo que a las nuevas generaciones no les queda muy claro en qué ¿De qué se consistió. trató? Mira, las líneas generales son matanza de opositores con una variación, y es que con Salinas fueron asesinatos selectivos y con Zedillo fueron predominantemente masacres campesinas. Cierto. El Charco, Acteal, Acteal, Aguas Aguas Blancas. Blancas, La Libertad, etc. Entonces, los regímenes ambos fueron represivos, ambos fueron tremendamente corruptos. Sí.
privatizadores, porque Zedillo siguió privatizando. Los trenes. ¿qué Los tal? trenes, Estuve los contando ferrocarriles, ¿no? Con quien se fue a trabajar, con el caso de que benefició a ciertas empresas multinacionales y después acabó trabajando con ellas. y acabó Union trabajando Pacific, con ¿no? ellos. Sí, ahí hay un problema, digamos, de conflicto de intereses. Así es. Y el FOBAPROA, que es el mayor atraco bancario en la historia de la humanidad, y que no se perpetró con armas en unas cajas de banco, sino con votos en el Congreso, ¿no? ¿Qué fue el FOBAPROA? Bueno, el FOBAPROA es, primero, los bancos son de propiedad nacional, desde López Portillo. De la Madrid abre un 33% a la participación privada. Y Salinas los vende directamente, ¿no? Bueno, los nuevos dueños de los bancos se dedican a lanzar préstamos a diestra y siniestra sin ninguna garantía, pero sobre todo se dan préstamos a sí mismos. Y luego Que eran los- dueños de casas de bolsa y así. casas de bolsa, inmobiliarias, montonales de cosas. Y luego dicen, ay, no tengo para pagar. Yo recuerdo el caso de un banquero que Me presté y no tengo para pagarme. Así es. hay un banquero que tiene un caso fantástico que utilizó el dinero de los cuentavientes como si fuera suyo. Y Así compra del Monte Products y toda una serie de cosas. Y luego efectivamente resulta que no tiene con qué pagar. Y esa deuda se le transfiere al Estado mexicano y por lo tanto a nosotros. Por lo tanto, es una a nosotros. cosa increíble. O sea, fíjate, Jorge Lankenau, Ese. Isidoro Rodríguez, el Sí, Divino, Isidoro Rodríguez el Divino. Carlos Cabal Peniche, Cabal que ahora Peniche, anda queriendo también muy rescatar dibujado. Interjet, muy dibujado, Muy dibujado. muy dibujable, ¿no? Lankenau también. Lankenau Sí. también. Son 3 ejemplos de esa generación de banqueros ladrones. Claro, ¿no? claro. Que compran los bancos no para hacer un negocio bancario, sino para desbancar a los bancos. Pero a ver, estabas explicando. Bueno, los bancos se van a la quiebra porque entre Salinas y Zedillo destruyen la economía. Destruyen la economía, propician una fuga de capitales pavorosa, 100,000 millones de dólares, las tasas de interés se van a los cielos, los deudores de la banca no tienen para pagar, Se suicidaron. se suicidaron Mucha gente, muchos. mucha gente. Y además, fíjate que hay algo que es interesante, eso generó una crisis social cuyos efectos llegan muy lejos. Por ejemplo, en el sexenio de Fox hubo un tipo de la colonia Guerrero que se comía a sus novias, el caníbal de la Guerrero lo llamaron, que se acabó suicidando en la cárcel. Bueno, ese tipo, su familia vive 2 quiebras sucesivas. Su familia 2 veces se va a la ruina, se repone y se va a la ruina, en tiempos de López Portillo de la Madrid y en tiempos de Salinas a Zedillo. La destrucción humana que eso causó, el cinismo, el desaliento social que eso generó fue pavoroso. Bueno, y además generó la quiebra de la banca, o se aprovechó para que las bancas quebraran, y de pronto los bancos dicen, ay, no tengo para pagar, debo mucho, o me deben mucho y yo no tengo con qué cubrir esas deudas. Y entonces Zedillo dice, ay, los pobres pequeños ahorradores van a perder su dinero. ¿Y qué vamos a hacer sin una banca nacional? Si quiebran los bancos ya no vamos a tener bancos nacionales. No, pues saben que toda esta deuda, échenmela. Y que la pague 560 la mil gente. millones de pesos. Que la pague de la aquella raza. época. Y- Y pues entre todos la vamos pagando. Hasta 2070, creo. 2070. Y hoy, por intereses, se deben 1.8 billones de pesos del FOBAPROA. Y cada año las arcas nacionales pagan 43,000 millones de pesos al FOBAPROA. Qué barbaridad. Pues nos endeudaron a los nietos. A Es los una nietos. cosa brutal. Bueno, entonces Zedillo tiene todo esto. Y Vicente Fox, por suerte llegó después, hubo un cambio. La y llegó Vicente alternancia. Fox, ¿no? La alternancia. Se dio la alternancia. Ya. El honorable Vicente Fox, el refinado Vicente Fox. La transición a la democracia. Es que fíjate que hay que remontarse al 88, cuando Salinas y el PAN pactan lo que se llamaron las
concertaciones. Las concertaciones, que eran una forma ya de cogobierno PRIAN. Que le inauguran Ahí en Baja empezó. California con Ernesto Con Rufo, Ernesto Rufo, exacto. el después de primer que le gobernador hacen- panista. Así es. Bueno, esto ya con Zedillo es muy claro. Zedillo concede gobiernos al PAN, nombra un procurador panista, Lozano. Antonio Lozano Gracia. Lozano Gracia, Claro. que no solo es el que se inventa al espiritista para resolver el asesinato de Ruiz Massieu, sino que es el que persigue a la dirigencia zapatista en el 95, en febrero del 95. Criminaliza la lucha social. Seguimos con estas historias de terror que usted tiene que saber porque pronto va a suceder. ejercer su derecho ciudadano. Eso no está mal que lo diga, ¿no? Nada más como Yo creo para que ir a eso lo hacer puedes algo. decir. Hay muchos derechos Hay ciudadanos. muchos derechos ciudadanos, que se ¿verdad? pueden ejercer. Bueno, pues nos quedamos con Fox. Estamos empezando apenas con Fox y hay muchas Sí, cuentas habíamos, pendientes. acababas de plantear que Fox... Dijiste, había que regresar al 88. Sí. Ajá. Sí, porque Porque ahí empezó el cogobernaba. PRIAN. Ahí empieza el Empezó el PRIAN, PRIAN. el pacto Diego Fernández de Ceballos Salinas. Oye, yo tengo ahí una teoría, en el 2000. En el 2000, bueno, el candidato del PRI era La Bastida, el del PAN Fox, el del PRD era Cuauhtémoc Cárdenas. Empieza a crecer Fox y el PRI se da cuenta que es muy difícil hacer un fraude que no se note tanto, ¿no? O bueno, el PRI y el gobierno. Y entonces se dan cuenta que Fox no solo les garantiza la continuación del modelo económico, sino que además le pone un barniz de democracia y de legitimidad. Y entonces, pues que gane. Ah, yo tengo otra hipótesis. Entonces separa, o sea, podrían haberle hecho un fraude a Fox, Sí. pero se dan cuenta que no es necesario, y entonces separa el mecanismo del fraude y Fox gana. Yo tengo una hipótesis que Y gana complementa la tuya, legítimamente. y que es la siguiente. La primera hipótesis es, efectivamente, el PRI y el PAN eran ya el mismo proyecto, entonces, en realidad, Zedillo tuvo desde un principio 2 candidatos. Y la otra hipótesis se Yo creo complementa que Fox con se metió, pues. No, es decir, Fox obviamente hizo su trabajo, etcétera. Si Fox no hubiera sido un candidato popular, no gana. Pero la otra cosa es que, además, Zedillo se da cuenta de que no va a poder gobernar bien con Salinas. Si deja a un candidato del PRI por el peso que tiene Salinas en el PRI. Entonces, Zedillo pues, se inclina tranquilamente por el segundo candidato. Y hasta querían correr a Zedillo del PRI. Porque Sí. Por traidor. Por traidor, Ujú. sí. Sí. Pero eso eran los cascarones ya. Es Sí. decir, en realidad ya el PRIAN estaba arriba de los partidos. Sí. Ya era un grupo oligárquico, ya era la mafia del poder, ¿no? Sí. Bien conformada. Sí, ya los partidos le servían. Y era una a ese estructura, grupo. Sí. digamos, que tenía vínculos con los negocios multinacionales, todo ese rollo. Eso así. Así es. Y fíjate, esa elección de 2000, que nos la han presentado como la más democrática del mundo, pues los 2 candidatos punteros estaban manchados de inmundicia, uno por amigos de Fox y otro por el Pemex Gate. Sí. Esa fue la gran elección democrática, ¿no? Que parió el naciente IFE. Y te la venden Claro. como una cosa democrática Como el porque hubo modelo. alternancia. Porque hubo alternancia. Pero en realidad no hubo alternancia en términos del modelo económico. Porque Hubo alternancia eso- sin cambio. Eso Exactamente. garantizó, esa elección lo que hizo fue garantizar la permanencia del modelo económico neoliberal, del proyecto neoliberal. Y del proyecto político. El proyecto y del modelo político, es político. cierto. Porque la impunidad siguió. La corrupción siguió. ¿No? Y Sí. tan siguió que, bueno, desaparecieron 72,000 millones de dólares de los excedentes petroleros en el sexenio de Fox. ¿Dónde quedaron? Que además es increíble porque se fueron a gasto corriente. Y además hay otra cosa, está el caso de los hermanos Briviesca, ¿no? Que eran los ahijados del presidente, que hicieron unos contratos increíbles con oceanografía y que se volvieron increíblemente ricos de la noche a la mañana, ¿no? Compraron departamentos de cartera vencida en 2,000 pesos. ¿Qué? Departamentos Sí. que estaban en el Fobaproa sí. a 2,000 pesos cada departamento. De ese tamaño. Qué barbaridad. De ese Bueno, tamaño. pero eso no es lo único gravoso que ocurrió en el sexenio de Fox. Ahí también se empezó a abrir el sector eléctrico y empezaron a darse contratos
a las empresas eléctricas extranjeras, ¿no? Los cuidirectos. Que resultaban muy provechosos, no para la nación, sino para las empresas extranjeras, ¿no? Y, y tenemos el caso de gente que empezó trabajando ahí y acabó trabajando en el gobierno mexicano y acabó trabajando en las empresas extranjeras, en estas empresas eléctricas extranjeras. Así Y uno es. de los operadores de todas estas cosas fue pues Felipe Calderón. Mira nada más. Secretario de Energía, Exactamente. de Vicente Fox. Y algo más. El hombre de confianza en la Secretaría de Energía de Felipe Calderón se llamaba Juan Camilo Mourinho, Sí. Me que suena. creo que era subsecretario. Primero lo colocaron como, si mal no recuerdo, como presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. Y después se lo lleva Calderón a la Secretaría de Energía. Y en uno de esos dos cargos, no, en la Subsecretaría de Energía, firmó contratos para su familia de ese tamaño. Firmó contratos para su familia, a favor de su familia. Pero hay dos cosas más de ese sexenio que me parecen que son muy importantes, Una es la represión, porque Atenco. y la APO. Y la APO. Y Lázaro Cárdenas Las Truchas. Y Lázaro Cárdenas. Es cierto. Sí, hubo represión. Y la cereza del pastel del sexenio de Fox es El fraude. el fraude del Fraude 2006. 2006, ¿no? Ahí Que hay- ese sí todavía lo niegan, no es como el del 88. Que es curioso porque... No lo niega, no lo niega. Él No, dice- pero todavía siguen diciendo que no, Él que no se puede demostrar. él Es dice, curioso. cargué los Las dados. autoridades electorales dicen que no hubo tal, Ajá. los intelectuales del régimen dicen que fueron elecciones limpias, pero el propio Vicente Fox Vicente Fox dice. dice... Pero el fraude del sí, 88 ese ya todo nadie lo- niega que existió, Sí. aunque ahí sí no hay tantas pruebas, por lo menos, pues no hay pruebas. Así es. Del 2006 hay muchísimas pruebas, muchísima evidencia, Sí. y ese sí, oficialmente siguen diciendo que no. En 20 años van a tener que aceptarlo como el Pero ejemplo del Vicente 88. Fox, que es un lenguaraz, Sí, ya lo dijo. Se le claramente. soltó la... y lo dijo desde, creo que desde el Calderonato. Sí, Dijo, claro. Yo cargué los dados a favor de Calderón. Sí, Yo claro. intervine, así lo dijo. Yo cargué los dados, dijo. Sí. ¿No? Entonces, bueno. Es que esta derecha, al final de cuentas, sí tiene una beta que es muy interesante, cultural, que es una derecha confesional. Entonces comete sus pecados y luego los cuenta y se siente liberada de los pecados y ya se siente exculpada. Es que se siente orgullosa. Yo siento que se sienten orgullosos de De haber hecho- esas cosas. Sí, claro. O sea, de lo contrario, se sienten torpes, tontos. No, pero la cantidad de elementos objetivos y de pruebas que tenemos del fraude del 2006 es histórica. Nunca habíamos tenido tantas pruebas tan rápido de un fraude electoral como en aquella ocasión. Que además es una elección teñida o marcada por el fraude, pero que además fue ganada supuestamente por el 0.56%. Es decir, lo cual obviamente es inaceptable. Es decir, una elección con tan poco margen y tan marcada por el fraude no puede tener legitimidad, ¿no? Y eso es lo que marcó el sexenio de Calderón. Sobre todo porque no se verificó. Ujú, Porque claro. no, porque Sí, porque puedes un ganar por señor eso, que se efectivamente, llama pero- Luis Carlos Carlos Ugalde, Ugalde. que anda por ahí todavía dando lástimas, se negó Conferencia. a abrir Exacto. y conferencias, El se negó reconteo. a abrir. El los otro día el paquetes Fisgón lo electorales trató para muy que mal se en un lo debate. fue. Pero es que el Fisgón es muy mala persona. No, yo soy buena persona. Oye, y la otra cosa es que Felipe Calderón quedó marcado por el fraude electoral y eso marcó además su sexenio. Hay un dato que no se ha investigado y que yo creo que urge investigar, que está documentado en Wikileaks, Wikileaks. que Pedro ¿Algo lo sabes de conoce eso muy tú? bien, Más o ¿no? menos. Que es que Felipe Calderón fue a la embajada norteamericana el 16 de septiembre del 2006 a decir que se encontraba en una situación de extrema debilidad. Y la embajada decide apoyarlo, y cito textualmente el cable, en las áreas que son estratégicas para Estados Unidos. ¿Y qué siguió? Y siguió la masacre. No es propiamente así, no. A ver. No, Tony Garza visita al matrimonio Calderón Tony Zavala. Garza, que es Ah, ok. en en ese su momento Casa de las el Águilas, embajador sí, de que es Estados el Unidos en embajador de México. Estados Unidos Exacto. en México. Y meses después... Visita a entonces, Calderón en su casa. en su casa. Y lo reciben muy amablemente y le dan cafecito, Y meses después,
ahí ese es el único reporte que manda Garza de Calderón. Pero por ahí de octubre manda otro reporte muy alarmado, diciendo, este hombre está en una situación de extrema debilidad y Washington tiene que apoyarlo. Uno, Ok. porque dice, Fox no le toma la llamada. Y López Obrador le está haciendo un desmadre en las calles, ¿no? Entonces, está muy angustiado, está muy acorralado. Entonces, Washington tiene que apoyarlo. Y dice, yo personalmente voy a coordinar un equipo de la transición para garantizar nuestra agenda en México. Así, textual como... O sea, el embajador de Estados Sí, Unidos Y en acto México seguido, uno de los primeros coordina actos de gobierno de Calderón es la iniciativa guerra Mérida. Exactamente. y la guerra contra el narco. La injerencia Por eso, total. sí, la guerra contra Sí, el sí, narco sí. y la iniciativa Mérida, que es una guerra bien interesante, porque fue una guerra por el narco, no contra el narco. Claro. Visto en retrospectiva, con todo lo que sabemos, e incluso sin que lo supiéramos, ya solo con ver la lógica de esa guerra, Era claro eso. era claro que estaba haciéndole el negocio al narco, no combatiéndolo. Un dato Y habla de esto decíamos que es- protegía al cártel de Sinaloa y no, ¿cómo creen? Oye, ¿De ¿yo? dónde sacan eso? No, pero hay un dato que habla de eso que es clarísimo, que es que México al final del sexenio de Calderón se había convertido en el principal productor de marihuana del planeta, en el principal productor de metanfetaminas del planeta y en el segundo productor de amapola del planeta. Oye, son Después de una guerra contra el narco. un Medalla de oro visionario, y todo, es un tú gran eres visionario, un sí, antimexicano oye. y no te enorgulleces de eso. Sí, exportador. Exportador, bueno, es que esto viene también de muy atrás. Es que la droga se volvió materia de exportación para el modelo neoliberal. Mira, hay algo que retrata esto de una manera muy clara, que es una declaración que hace el subsecretario de Agricultura de Calderón. En 2009 es un hombre que se llama Geoffrey Jones. Es mexicano, pero se llama así. Y un día en un foro abierto dice, pues miren, yo creo que tendríamos que copiar el modelo de negocio del narco, porque es un modelo muy exitoso, muy competitivo. Es que el narco es la gran empresa del neoliberalismo. Exactamente. No, pero el Humphrey lo aboga por quitarle los subsidios a los campesinos y que empiecen a copiar al modelo del narco, que ellos sí entienden el libre mercado. Claro. Es una cosa increíble. Y hasta en eso eran hipócritas. Sí, claro. Porque el Procampo, en su nómina, a los más beneficiados eran narcos. Eso está documentado, ¿no? Entonces no fue una guerra contra el narco. Y ahora que sabemos lo de García Luna, pues eso era una guerra del narco y de intereses muy oscuros de Estados Unidos en contra de la población mexicana. Así de simple. Y dos secretarios de gobernación muertos en accidentes eran... Bueno, muy si sospechosas. cuentas el último secretario de seguridad de Fox, que se llamaba Martín Huerta, Martín que Huerta. poquito antes del fraude o después del fraude y antes de la toma Muere de en un posesión por la helicópterazo. puerta de atrás, le dieron helicópterazo, después se muere Mourinho Y luego Después Blake. y después se muere Blake Mora, ¿no? Ahí había pues una confrontación de cárteles que llegó a Los Pinos, ¿no? La versión oficial es que eran accidentes, pero ¿qué probabilidades hay de que se te caigan 3 subsecretarios de gobernación Hay un en un patrón accidente ahí, de avión? ¿no? Ahí hay un patrón. Algo debe de haber inclinado la balanza. ¿no? Entonces, Sí. lo que marca el sexenio de Calderón es el fraude y la guerra del narco. Y la corrupción. ¿Cuánto costó la refinería de Tula? ¿Tú has visitado la refinería de Tula? Una barda bien bonita, ¿no? Es una barda preciosa. Miles de millones de pesos, 6,000, ¿no? 400 millones de dólares costó esa barda. Y también hay otra barda, ¿no? Vertical. Y la galleta, La ¿no? suavicrema, sí. La Igual y la barda era como el prototipo, bueno, de las Del bardas escándalo que de Trump, estaba ¿no? acostada. El segmento. No, pero a ver, es que Calderón también se beneficia de los sobreprecios petroleros. Exacto. O sea, Calderón recibe algo así como 50 mil millones de dólares que también se fueron a gasto corriente, mano, ¿no? Bueno, y todos estos casos que se han destapado recientemente de Altos Hornos, de Altos Hornos, Fertimex, agronitrogenados, oceanografía, El caso del astillero en España. que el también- astillero en España, Ay, se me olvidó. OHL, Odebrecht. Es decir,
Mira, yo creo Pues es que era para prepararnos para el sexenio que venía. ¿verdad? Que también tuvo su chiste. Y eso fue un festín. Y que también empezó bien, porque empieza empieza con una elección que en principio iba a ser como un paseo en la televisión, una elección, una campaña coordinada por la tele, ¿no? Y de repente, cuando empieza a despuntar uno de los candidatos opositores, cambia la estrategia todo y cambió. entra la compra de votos. Todo cambió cuando el candidato Producto Chatarra abrió la boca y empezó a hablar. Cuando leyó 3 libros. Cuando leyó 3 libros. No leyó los 3 libros, ¿verdad? No se acordaba. La Biblia, Bueno, Biblia, la ¿no? silla ¿Toda? del águila y ya no mencionó Y el otro que ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo, ¿Cómo se ¿no? llama? El libro que hablaba del otro libro. Pero aparte ese sexenio lo documenta Álvaro Delgado en el libro de El Amaciato. Se negocia 6 años antes. Claro. Y por eso en el 2012 Felipe Calderón abandona a su candidata, que es Josefina Vázquez Mota, porque ya tenía un acuerdo con Peña Nieto. Y Peña Nieto le paga a Josefina Vázquez Mota Exacto, el la abandono con 1,000 compensación. millones de pesos para que repartiera entre los migrantes, ¿no? Así fue. Pero fíjate, es que aquí hay algo muy claro, y es que Peña representa ya la decadencia total y la inoperancia de ese modelo político. Sí. Es decir, cuando no tuvieron una cosa mejor que Peña para postular, dices, ay Dios, Pero esto es que está haciendo agua. no es que lo tuvieran, lo construyeron. Es que lo tuvieron que construir además, claro, no tenía nada, ¿no? Y construyeron algo que tampoco era nada. Y pero construyeron algo que tampoco era nada, ¿no? Que venía del Estado de México. Fíjate, es muy curioso. Él fue secretario de Finanzas del Estado de México en el gobierno de su tío Arturo Montiel. Y después fue gobernador. Y Wikileaks ahí también contó que a los diplomáticos estadounidenses los invitó a una gira por el Estado de México. Y los diplomáticos decían, es que esto es una aldea Potemkin, o sea, las aldeas esas soviéticas que inventaba Stalin, Escenografía. en donde no había aldea, que eran tabla roca, ¿no? Dicen, no, esto es tabla roca, esto es un dinosaurio priista característico, ¿no? Compra opinión, esto compra a la gente, compra votos, compra encuestas, él va con su carrito del súper por la vida. Y en la elección de 2012, compran todo. pues Compró compraron votos. todo. Compraron un electorado entero, ¿no? Que luego ni los compraron, fue promesa de compra y luego andaban protestando porque no les pagaban. No, pero hay una cosa que es increíble porque nos vendieron en el 2012 que había un nuevo PRI, ¿no? Y que el PRI era totalmente renovado y Vendieron nos una presentaron telenovela. incluso una generación nueva de priistas, entre los ejemplos. que estaban los Duarte, Borge, y resulta que esos gobernadores del PRI pues encarnaban los vicios más acendrados del PRI más corrupto, ¿no? Y muchos de ellos acabaron en la cárcel. Así es. La mayoría. ¿Qué hubo en el sexenio de perseguidos. Peña Nieto? Está Aparte. todo este asunto de Pemex. Las reformas. Bueno, lo que La hubo fue estafa una maestra. corrupción rampante, ¿no? O sea, No, mira, primero yo creo que habría que hacer justicia y decir que el PRD realmente encontró su vocación ya, claro. y su identidad, ¿no? Y se conformó el PRIANRD. Esto es... Híjole, pero no es darle mucho crédito al PRD, no es nada ya. No, hoy no es nada, pero en aquel momento sí El fue. Pacto por Es México. decir, Pacto por México, el sí. Pacto por México. Y esto viene a cuento, fíjate, porque se la pasan algunos intelectuales de estos comprados en el Costco diciendo que este es un gobierno sin contrapesos. Es cierto. O sea, habla de Enrique Cosco. Enrique Costco. Está muy bien. Ahí hay un cartón. Y bueno, qué bueno, porque hay unos que son Enrique Oxo, ¿no? Digo, hay niveles todavía. Pero fíjate,
ellos se la pasan diciendo que este es una dictadura, un gobierno sin contrapesos, etcétera. De un solo hombre. De un solo hombre. ¿Qué contrapesos hubo en el Pacto por México? Ninguno. Sí hubo uno, Sí, el movimiento de López Obrador. el Fue movimiento único. de López Obrador, y ya. Pero ese no estaba en las instituciones, No, pues ese no. fue totalmente barrido de las instituciones. Recordemos, porque el PRD decidió irse a vender. ¿no? La Caro su cúpula amor. perredista, exacto, decidió irse a vender con el patrón y conformaron una cosa aplastante que permitió hacer lo que no habían podido hacer. Es decir, Calderón intentó Sí. una reforma energética, Fox intentó, abrió pidiregas, todas estas cosas. Y las Salinas, famosas reformas estructurales que no pudieron las los reformas anteriores. estructurales Que que no este habían tipo podido tan pasar. limitado intelectualmente. Yo me acuerdo que lo platicaba con Helguera. Yo le decía, es que Peña Nieto es un pendejo. Y él decía, no. Yo creo No. que sí ha de ser algo. No, yo sí creo que sí lo es. Pero finalmente son los intereses. Ya no es una cuestión de inteligencia, sino los intereses y se dieron los otros partidos. Yo creo que él jugaba golf. Y decía, hay alguien que le decía estaba- a Osorio Chong y a otros, ay, les Resuelvan. encargo". Pues sí. Creo que así era, ¿eh? Sí, es decir, creo Sí, que de que veras él el tuviera una tipo mente es- brillante para es un lograr el vacío. pacto por México, no. No. ¿Es mito o es verdad que siempre estuvo detrás de Peña Nieto Videgaray. Carlos Salinas? Videgaray, había Carlos Salinas plan estuvo maestro. al principio, fue su padrino, pero hay indicios de que después rompieron, Así ¿no? es. Pero el que era ahí, según toda la información Videgaray, disponible, el era verdadero Videgaray. operador era Videgaray, ¿no? La eminencia gris, el genio maligno detrás del trono, era Videgaray, ¿no? Pegasus. Bueno, fíjate que antes de Pegasus hay otra cosa que se llama Finn Fisher. Finn Fisher lo produce una empresa que se llama Gamma Group, que es británica, y tuvimos información en 2013 de que había sido comprado e instalado por la PGR, por el CISEN, por el Estado Mayor Presidencial y por otra institución, no recuerdo cuál. Sedena tal vez, que hace lo mismo. Es básicamente lo mismo. Son plataformas que te permiten interferir líneas telefónicas a través de un virus y captar todo, ¿no? O computadoras. Incluso los prospectos comerciales, los flyers dicen, funciona para Android, funciona para iOS, funciona para Windows, funciona para macOS, ¿no? Sí, y esto nosotros lo publicamos. En 2013, la unidad de contrainteligencia de Wikileaks nos pasó la información de que había un montón de representantes de las empresas que hacen estas cochinadas en México, tratando de vender sus productos. Hay una italiana que se llama Hackers Lab, algo así. Hay otra, la británica Gamma Group, la israelí, la de Pegasus, en fin. Eso por un lado. Y sabíamos que estaba operando Finn Fisher. 4 años después, en 2017, Citizen Lab de la Universidad de Toronto confirma que está operando Pegasus, además, ¿no? Y el hijo de Carmen Aristegui, Emilio, tenía el teléfono infectado de Sí, Pegasus. sí, Eso lo supimos en 2017. Espiaban a Loret de Mola, O sea, ya es el colmo. espiaban a Claudio X González. Eso Sí, ya es cierto, morbo, sabroso. ¿no? Es cierto. Espiaban al Centro Pro, espiaban a los papás de los 43 y espiaban a los integrantes del grupo interdisciplinario, los que el vinieron a investigar, sí. GIEI, Ajá. Ajá. los que vinieron a coadyuvar en la investigación de A mí no me investigaron, no me ¿A ti no espiaron. te investigaron? No, A ti pues tampoco, que- ¿ah? No, 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 no. somos poca cosa. No le Somos Oye, pero a ver, peatones, man. Peña Nieto, creo que estamos como que saltándonos varias cosas con Peña Nieto, ¿no? La corrupción, represión. Represión, O sea, hace rato corrupción, hiciste una lista de traición a la casos patria. con Peña Nieto y es impresionante. Pero impresionante. está el caso de la estafa maestra, perdón, es que hay que insistir, porque claro, estás sí, hablando además de un esquema de defraudación brutal, porque se disfraza
en un programa para resolver el hambre de los mexicanos. O sea, se disfraza en una muy buena causa. Y usa las universidades de Así educación es. superior del país De los estados, sí, sí. como Al fraude. instrumento. Sí, sí. Bueno, pero es que, ¿por qué hablaba yo del Pacto por México? Porque el Pacto por México eso. permite una hegemonía sobre todo el Estado, sobre todos los aparatos del Estado. Total. Incluidas las universidades, incluidas ONGs, incluidas muchas cosas. Y los medios de comunicación. Exacto. Eso siempre Bueno, siempre han estuvieron. estado, pero Siempre han estado, ¿no? No, pero es un caso increíble. Pero no es el único caso de corrupción. No, el no, caso de no. corrupción de Duarte a mí sí me deja frío, ¿no? Porque hay pruebas de que el señor llevaba maletas de dinero para la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012. Al señor no lo tocan. Entonces no lo tocan y empieza a hacer toda una serie de cosas que son increíbles, ¿no? Es decir, yo sí creo que es uno de los casos, digamos... Yo creo que habría que escribir toda una serie de novelas sobre todas las vidas de estos personajes, porque yo sí quiero entender qué tienen en la cabeza, qué piensan, qué hay detrás de una señora que escribe yo merezco abundancia, yo merezco, hace 100 planas de yo merezco abundancia. Es decir, ¿qué hay detrás de toda esta gente, no? Y bueno, además está la represión brutal, porque los casos son escandalosos, ¿no? Sí, y hay traición a la patria. Hay traición a la patria porque Peña Nieto entrega el sector energético a los intereses de Estados Unidos. Se alinea totalmente con Obama. Ahí yo creo que Calderón y Peña llegaron a un extremo de ignominia en la destrucción de la soberanía nacional, permitiendo que Washington hiciera lo que quisiera. Y culmina con esa cosa de recibir a Trump. Híjole. Hay un caso que salió también en Wikileaks, que es que García Luna llama por teléfono a Chertorivsky, si mal no me equivoco, a Michel Chertorivsky, y pone a su disposición Toda la información de seguridad de México. sí, nada más. Toda la información de seguridad. pero eso está tipificado como traición a la patria, ¿no? No, porque la traición a la patria ok. implica colaboración con un gobierno o una potencia Enemigo. enemiga. Ok. Ya. Y entonces, como no eran enemigos, entonces ahí es donde dices la ley se aplica, ¿no? A ver, Pero- espérame tantito. Pero, ¿Cuál ha sido la principal amenaza a la seguridad nacional de México desde que México existe como país independiente? La intervención norteamericana, sí, dices sí, tú. sí, sí. ¿Y cuál va a seguir siendo? Pues sí, Estados Unidos. pues sí. Para bien o para mal. Qué bueno que ahorita estemos en un buen momento, qué bueno que podamos defender la soberanía y tener cooperación. Pero no podemos ignorar que tenemos encima, literalmente, geográficamente, A la mayor a una potencia. superpotencia muy asesina, muy criminal, muy expansionista y muy injerencista. A la ves más criminal, la más injerencista y la más de expansionista. la historia. Sí. Pues sí. Y cuando tú le entregas Y a esa saqueadora, y saqueadora, sobre todo. devastadora, corruptora, y cuando le entregas a esa superpotencia toda la información de seguridad, yo creo que sí cometes traición a la patria, y tu jefe, que tiene que haberlo aprobado, también. Claro. Puta, ¿Y cómo, entonces- cómo es que sobrevivimos estos 5 sexenios? Después de este recuento, ¿Sobrevivimos? ¿cómo es que sobrevivimos? Era para que fuéramos un municipio de Texas, ¿no? Sí. Que nos hubieran convertido en un county de Texas junto a Falfurrias. Mira, yo creo que sobrevivimos porque el pueblo de la base no fue corrompido en su mayoría. Tenemos una clase media muy corrompida. La oligarquía perdió todo sentido de nación, que lo había tenido, ¿eh? Sí. Lo había tenido. Sí. Hasta la derecha había tenido sentido de Sí, nación. Es cierto. Hasta la derecha había tenido, si no, no diría yo una esencia, pero tampoco algo tan frívolo como un barniz. Tenía contenidos nacionalistas la derecha mexicana. Los Ya no hay. perdió. La clase media perdió, buena parte de la clase media perdió valores éticos. Yo creo que el problema de la clase media no es que se haya corrompido, como que terminó siendo muy frívola, Así es. ¿no? Terminó siendo sumamente frívola y terminó abandonando toda una serie
bueno, ojo, además quiero corregir, hay que recordar que la clase media en México es en realidad muy chiquita. No llega ni al 10% de la población en términos económicos reales. Es una clase muy pequeña. Y hay que recordar que fue masacrada. Y hay que recordar en que fue términos masacrada. económicos. Así Porque, es. ¿sabes? Sí. O sea, estas crisis sucesivas. Es que todo esto, el fueron una masacre de Fobapro la y todo clase esto, Sí. Es cierto, Les fíjate, afectó lo que a tú ellos. estás Y tocando una es fundamental. sustitución de un grupo demográfico por otro que subió, que escaló. en la Pero crisis. ojo, porque el porcentaje de población que se benefició con las políticas neoliberales es menos del 1% de la población, es el 0.2 o etc. Y la clase media, el grueso de la clase media sí fue masacrada. Ahí hay un problema. Entonces, si nos y encontramos... muchos adoptaron los Así es. valores del neoliberalismo. Así es. Sí. Entonces, sí nos encontramos con una clase media muy disminuida, ¿no? Pero además, sí nos encontramos con una clase media muy al garete, ¿no? Que tiene problemas de, digamos, hasta de narrativa, de sentido identidad. común, de identidad. Y eso es lo que está a debate en todos estos procesos. Pero fíjate, esto es bien interesante porque hay una mutación. Es decir, ¿cuál era la clase media mexicana hasta 1982? ¿Cómo se conformaba? Se conformaba por profesionistas, se conformaba por asalariados. Es decir, un maestro de primaria podía considerarse de clase media. Claro. Podía comprarse un coche usado, pero se podía comprar un coche con su salario. Estaba conformada por comerciantes, estaba conformada por pequeños empresarios, etcétera. A partir de la imposición del modelo neoliberal, los asalariados salieron de la clase media, se fueron para abajo. Los pequeños profesionistas no pudieron subsistir, los artesanos no pudieron subsistir, y surge una clase media que está impregnada en la salmuera del emprendedurismo. Aprovecha la oportunidad. La vieja clase media perdió seguridad social. Y fue perdió- sacrificada en el FOBAPROA, ¿eh? Y fue sacrificada, Híjole. así es. Ay, pues Oigan, bueno, pues, esto pues es una historia de terror. sí, una historia de terror y con muchos elementos que van a ser importantes para que la gente que va a hacer algo. Pues mira, cierto domingo la gente puede levantarse y decir, yo quiero hablar, Yo quiero acabar con la impunidad. yo quiero expresarme, ¿no? Y yo creo que este pueblo de México que subsistió, que persistió, que resistió todo esto a pesar de las atrocidades que hemos comentado aquí, pues tal vez se levante un domingo y diga, esto se acabó. Ya estuvo bueno. Igual en una semana, ¿no? Pues sí, vamos a ver cuándo, ¿no? o sea, Mira, es una Posiblemente. historia de terror, pero Sí, es la sí. nuestra. Sí, es la nuestra y hay que pararlo, ¿no? Hay que poner ya un hasta aquí. Pedro, Hay que dejar de hablar del pasado y para dejar de hablar del pasado hay que gestionar ese pasado, esclarecerlo, limpiarlo Claro. y entonces ya dejamos de hablar del pasado, ¿no? Muy bien. ok, Muy bien. pero te podemos invitar en otra ocasión para seguir hablando Por del favor. futuro. Porque hay muchas cosas de que hablar. Es un gran gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas estar gracias. Con el siempre recuerdo de Antonio Helguera, Ay, Ay, Elguera. Rafaeles, Pepe. Pues señoras y gusto. señoras, Señoras y señoras. señores y señoras, señoras y señores, señoritos y señoritos. Ya nos vamos, cuídense mucho, nos vamos a la próxima. Este programa es para repetirse, para que lo comparta, para que se lo cuente a quien más quiere. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Ya lo saben. Dios.